En la cena de Nochebuena, frente a 20 familiares, mi padre reveló que yo era adoptado, solo para bajarme los humos porque había conseguido un ascenso. Me levanté de la mesa en silencio. Nadie imaginó que yo ya lo sabía desde los 16 años, y que esa noche tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Samuel. Tenía 22 años esa noche. Crecí en una familia de clase media alta, en una casa grande con jardín, en un barrio donde todos los niños iban al mismo colegio privado. Mi padre, al que llamaré Ricardo, es abogado, un hombre exitoso, respetado en su círculo, con oficina propia. Mi madre, Laura, fue ama de casa hasta que yo cumplí 18 años y decidió que ya había cumplido con su deber. Tengo dos hermanos mayores. Mario, el primogénito, tiene 28 años y es la copia exacta de mi padre en carácter, arrogante, competitivo y con una necesidad enfermiza de demostrar que es mejor que todos. Luego está Carla, de 26, la princesa de la casa, la que nunca hizo nada mal, la que siempre recibió todo sin pedirlo, la que aprendió desde pequeña que con una sonrisa bonita podía manipular a cualquiera. Y luego estaba yo, el menor, el callado, el que siempre tuvo que esforzarse el doble para recibir la mitad. Desde que tengo memoria, supe que algo no encajaba. No era que me trataran mal abiertamente, era más sutil. Era la forma en que mi padre me miraba cuando sacaba un 9 en lugar de un 10. Era la forma en que mi madre comparaba mis notas con las de Mario cuando él estaba en mi misma edad. Era la forma en que Carla podía llorar por cualquier tontería y recibir consuelo, mientras que si yo mostraba una sola emoción, me decían que dejara de ser dramático. Crecí creyendo que era un problema mío, que era demasiado sensible, que no me esforzaba lo suficiente, así que trabajé duro en la escuela. Saqué las mejores notas en mi clase durante 5 años seguidos. Gané olimpiadas de matemáticas. Participé en debates escolares. Hice todo lo que pude para que mi padre me mirara con el mismo orgullo con el que miraba a Mario cuando ganaba un partido de tenis. Nunca funcionó. Mario podía llegar con un 6 y mi padre decía, bien, hijo, lo importante es que lo intentaste. Yo llegaba con un 10 y mi padre decía, bueno, era lo esperado. Esa fue mi infancia. Una búsqueda constante de aprobación que nunca llegaba. Tenía 16 años cuando descubrí la verdad. Era un sábado cualquiera. Mis padres habían salido a cenar con unos amigos. Mario estaba en su habitación con los auriculares puestos. Carla se había ido a casa de una amiga. Decidí buscar un cargador para mi reproductor de música en el estudio de mi padre, el único lugar de la casa al que tenía prohibido entrar sin permiso. Entré. El cuarto olía a tabaco y madera. Había una biblioteca enorme llena de libros de leyes. El escritorio estaba ordenado de forma casi obsesiva. El cargador no estaba a la vista, así que busqué por todos lados. Fue entonces cuando vi el archivador, en la parte baja de la biblioteca, detrás de unas carpetas viejas. No tenía candado. Dentro había documentos legales, escrituras de la casa, contratos, y una carpeta de manila gruesa con mi nombre escrito a mano. Samuel. La abrí. Dentro había un certificado de adopción. Mis dedos lo sostuvieron mientras mis ojos leían las palabras una y otra vez. Certificado de adopción plena. Nombre del adoptado, Samuel. Fecha de nacimiento, la que siempre había celebrado. Nombres de los adoptantes, Ricardo y Laura. Y abajo, en letra pequeña, el nombre de mis padres biológicos. No los reconocí. Nunca había escuchado esos nombres en mi vida. Me quedé sentado en el suelo del estudio durante lo que sintieron como horas. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pero también, y esto es importante, sentía una calma extraña, porque de repente todo tenía sentido. Por eso nunca me miraban como a los otros. Por eso mi padre siempre encontraba la forma de minimizar mis logros. Por eso mi madre me trataba con una cortesía distante, como si fuera un invitado al que hay que ser amable pero no querer demasiado. No era yo, era que nunca fui de ellos. Y ellos nunca me habían querido como a los suyos. Mi primer instinto fue enfrentarlos. Bajé las escaleras con la carpeta en la mano, dispuesto a gritarles, a exigir respuestas. Pero cuando llegué al pie de la escalera, me detuve. Mario estaba en la cocina preparándose un sándwich. Me miró con tono indiferente, y en ese momento entendí algo que cambiaría mi vida. Si decía algo ahora, iban a minimizarlo. Mi padre diría que era muy joven para entender. Mi madre diría que lo hablaran en otro momento. Mario y Carla se burlarían de mí por hacer un drama. Iban a convertir mi dolor en un espectáculo, y yo iba a salir perdiendo. Así que guardé la carpeta donde la había encontrado. Subí a mi habitación. Me acosté en la cama, y lloré en silencio durante horas. Esa noche tomé una decisión. No diría nada hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para que sus palabras no pudieran hacerme daño. Esperaría, estudiaría, trabajaría, me haría independiente. Y cuando tuviera el control, entonces decidiría si quería enfrentarlos o no. Fue la promesa más importante que me hice a mí mismo. Y la cumplí durante 6 años. Lo primero que hice fue buscar información sobre mis padres biológicos. Había pocos datos en el certificado, nombres, una fecha, un juzgado. Pasé meses investigando por mi cuenta, en los ordenadores de la biblioteca escolar, con el miedo constante de que alguien descubriera
era lo que hacía. Encontré registros antiguos, noticias de periódicos locales, documentos judiciales. Mis padres biológicos eran jóvenes, demasiado jóvenes. Ella tenía 17 años cuando quedó embarazada. Él, 19. No estaban casados, no tenían recursos, y en el pueblo donde vivían, un embarazo fuera del matrimonio era un escándalo. Dieron a su hijo en adopción porque no podían mantenerlo. Cuando cumplí 18 años, contraté a un detective privado con los ahorros de mi trabajo de verano. Pagué 800 euros que me costaron 3 meses de trabajo como mesero en un restaurante que olía a grasa y desesperación. El detective trabajó durante 6 semanas y volvió con noticias que me destrozaron. Mi madre biológica había muerto 3 años atrás, de cáncer. Era una mujer común que se había casado tiempo después de darme en adopción y había tenido 2 hijos más. Nunca buscó contacto conmigo. Mi padre biológico estaba vivo. Vivía en otra ciudad a 500 kilómetros de distancia y tenía otra familia. Cuando el detective lo contactó, dijo que no quería saber nada de mí, que ese capítulo de su vida estaba cerrado, que por favor no lo molestaran más. Eso fue todo. 800 euros para escuchar que un desconocido no quería verme. Guardé el informe en una caja debajo de mi cama, junto con la fotocopia del certificado de adopción. Nunca hablé de esto con nadie. El secreto se volvió parte de mí, una capa invisible que llevaba puesta todo el tiempo. Cuando terminé el colegio, quería estudiar ingeniería, no porque me apasionara particularmente, sino porque era lo suficientemente difícil para demostrar que valía algo. Mi padre quería que estudiara derecho, como él, para pasar el negocio familiar. Yo nunca quise su negocio, nunca quise ser él. Discutimos mucho durante ese tiempo. Él decía que era un desagradecido, que le escupía en la cara después de todo lo que había dado. Al final cedió, pero no sin antes dejarme claro que pagaría la carrera siempre y cuando mantuviera un promedio excelente. No voy a gastar mi dinero en alguien que va a fracasar, fueron sus palabras exactas. Acepté, porque necesitaba salir de esa casa, aunque fuera solo durante el día. La universidad fue un respiro. Por primera vez en mi vida estaba en un lugar donde nadie me comparaba con Mario. Nadie esperaba que fuera más extrovertido. Nadie me miraba como si sobrara. Mis compañeros me aceptaban tal como era, callado, trabajador, un poco torpe socialmente pero con buenas intenciones. Conocí a Lucas en el primer semestre. Era el chico extrovertido que adoptaba introvertidos, y de alguna manera yo fui su proyecto. Me arrastraba a fiestas, me presentaba gente, me obligaba a hablar. Al principio lo odiaba, luego aprendí a quererlo. Era la primera persona en mi vida que me hacía sentir que existir no era una molestia. También conocí a Valeria. Ella estudiaba arquitectura y compartíamos algunas materias de cálculo. Inteligente, callada como yo, con una mirada que decía más que cualquier palabra. Nos gustamos despacio, de esa forma que duele porque ninguno de los dos se atreve a dar el primer paso. Pasamos meses cruzándonos miradas en clase hasta que Lucas se cansó de verme sufrir y le dijo directamente: «A mi amigo le gustas, ¿vas a hacer algo o qué?». Valeria se rió. Yo quise morirme, pero esa noche nos quedamos hablando hasta las 3 de la mañana en la plaza frente a la facultad, y una semana después éramos novios. Fueron los 2 años más felices de mi vida. Tenía 22 años esa noche, llevaba 6 meses en un puesto nuevo en la empresa donde trabajaba, un ascenso que había conseguido después de 2 años de esfuerzo constante. Mi jefe me había dicho que si seguía así, en un año podría aspirar a algo más grande. Llegué a la cena con la guardia alta, como siempre hacía en las reuniones familiares. Había aprendido a manejar el ambiente, sonreír cuando tocaba, hablar lo justo, no dar información personal que pudieran usar en mi contra. Esa noche mi padre estaba de un humor extraño. Había una tensión en el aire que me ponía los pelos de punta. Desde que entré por la puerta, lo sentí mirándome de una forma diferente. No con desprecio ni con indiferencia, con anticipación, como si estuviera esperando que algo sucediera. La cena comenzó normal. Mario llegó tarde con su novia nueva, una chica rubia que parecía sacada de un catálogo y que no duraría más de 3 meses. Carla estaba más emperifollada que de costumbre. Las conversaciones de mesa eran las de siempre, Mario hablando de su trabajo en el bufete de mi padre, como había cerrado un trato importante, como estaba a punto de hacerse socio. Mi padre lo escuchaba con una sonrisa que yo nunca había recibido. Carla contando sus planes de viajar a Europa. Aunque no tenía un euro ahorrado y mi madre ya había dicho que le pagaría el viaje como regalo de Navidad adelantado. Yo me limitaba a sentir y comer. Pero mi padre seguía mirándome. Samuel, dijo, cortando la conversación, contanos de tu trabajo. Era una trampa. Siempre lo era. Bien, respondí, midiendo cada palabra. Salió todo bien este mes. Solo bien. Me dijiste que habías conseguido un ascenso. ¿O no fue importante? Fue un ascenso menor. Nada del otro mundo. No seas modesto. Tu madre y yo queremos saber. Mario soltó una risita. Carla me miró con una ceja levantada. Mi madre, como siempre, mantenía la vista en su plato. Es un puesto de analista. Básicamente hago lo mismo que antes, pero con más responsabilidad. ¿Y cuánto ganas ahora? La pregunta me tomó por sorpresa. Mi padre nunca preguntaba por mi sueldo. Le importaba tan poco mi vida que ni siquiera fingía interés. No me siento cómodo hablando de eso. Ah, claro, secretos. Su sonrisa se ensanchó. Como siempre, Samuel, el hijo misterioso. Lo dijo con un tono que me heló la sangre. Supe, en ese
ese momento que algo iba a pasar. La tensión aumentó durante el resto de la cena. Mi padre seguía haciendo comentarios. Dijo que yo siempre había sido diferente a mis hermanos. Dijo que mi forma de ser reservada era curiosa para alguien de la familia. Dijo que a veces se preguntaba de dónde había salido. Carla se reía. Mario le seguía el juego. Mi madre seguía callada. Yo seguía comiendo, masticando cada bocado como si fuera vidrio molido, porque ya sabía lo que venía. Llegó el momento del brindis. Mi padre se levantó, copa en mano, y pidió silencio. Quiero hacer un brindis especial esta noche, por la familia, por los lazos que nos unen, por la sangre, pero sobre todo, por la verdad. Silencio. Verán, he guardado un secreto durante mucho tiempo. Un secreto que creí que debía proteger. Pero esta noche, mirando a mis hijos aquí reunidos, pensé que era momento de ser honestos. Mario lo miraba confundido. Carla también. Mi madre, por fin, levantó la vista del plato y la clavó en mi padre con una expresión que no supe interpretar. Samuel, dijo mi padre, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, sabías que no sos hijo mío. El golpe fue enorme, pero no por la noticia, por el modo, por la forma en que lo dijo, por la risa que acompañó a las palabras, por la manera en que miró a Mario y a Carla, buscando su complicidad, como si esto fuera el remate perfecto de una broma que llevaba años construyendo. Es verdad, siguió, levantando la voz para que todos escucharan. Samuel es adoptado. Lo trajimos cuando era un bebé y nunca se lo dijimos. Todos estos años pensando que era uno más, y resulta que ni siquiera lleva nuestra sangre. Carla se rió. No una risa incómoda, una risa genuina, de esas que salen cuando alguien cuenta un chiste realmente bueno. Mario también se rió, pero la suya fue más pausada, más calculada, como si estuviera saboreando el momento. Mi madre no se rió, me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, miedo. No por mí, por lo que mi padre acababa de desencadenar. Me levanté, no dije nada, no grité, no lloré, no tiré la mesa ni rompí platos. Simplemente dejé el tenedor sobre la mesa y caminé hacia la puerta. ¿Dónde vas?, preguntó mi padre, todavía riendo. ¿No te gustó el chiste, Samuel?, gritó mi madre. No me di la vuelta. Caminé hasta mi coche, lo encendí, salí del barrio. Conduje sin rumbo durante horas, con las manos temblando en el volante, con la respiración entrecortada, con las lágrimas cayendo finalmente cuando la distancia fue suficiente para que nadie pudiera verme. Llegué a mi apartamento a las 3 de la mañana. Lucas estaba despierto viendo una película en el sofá. Me vio entrar y su sonrisa se borró de inmediato. ¿Qué pasó? Me senté a su lado. Te puedo contar algo, algo que nunca le dije a nadie. Claro, soy adoptado. Lo supe desde los 16. Y esta noche mi padre lo anunció en la cena de Navidad para humillarme. Lucas abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. ¿Qué, exacto? Me quedé callado un largo rato. Lucas no dijo nada más. No intentó consolarme con palabras vacías ni promesas falsas. Solo puso una mano en mi hombro y se quedó ahí, acompañándome en el silencio. A la mañana siguiente, apagué el teléfono. Dejé de ir a las reuniones familiares. No respondí mensajes. Cuando llamaban, dejaba que sonara hasta que se cortara sola. Mi madre intentó contactarme varias veces. Mensajes de texto diciendo que lo sentía, que no era para tanto, que mi padre había tenido un mal día. Luego llamadas de Mario, con un tono de superioridad que reconocía incluso en el buzón de voz. Mira, hermano, deja de hacerte el ofendido, no era para tanto. Carla ni siquiera intentó contactarme. Eso me dolió más de lo que debería. Mi padre nunca llamó. Por supuesto que no. Él había logrado lo que quería, humillarme frente a todos, demostrar que yo era menos que ellos, que mi lugar en esa familia siempre había sido prestado. Pasé noches enteras sin dormir, repitiendo sus palabras en mi cabeza. No te gustó el chiste. Resulta que ni siquiera lleva nuestra sangre. El hijo misterioso. Cada frase era una puñalada. Pero también era una confirmación. Siempre supe que algo estaba mal. Siempre supe que no encajaba. Y ahora tenía la prueba. No era mi culpa. Nunca lo fue. Valeria fue mi salvación en esos meses. Cuando le conté todo, lloró conmigo. No intentó arreglarlo. No me dijo que buscara ayuda profesional ni que hablara con ellos. Solo me abrazó y me dejó llorar hasta que no me quedaron lágrimas. Vas a estar bien, me dijo esa noche, mientras me sostenía en la oscuridad de su habitación. No porque esto no duela. Va a doler siempre. Pero vas a estar bien porque sos bueno, sos fuerte, y ellos no merecen que les des más poder del que ya tienen. Nunca había escuchado algo tan cierto. El distanciamiento fue progresivo. Al principio solo ignoraba sus llamadas. Luego cambié mi número. Me mudé a otro apartamento, esta vez solo, porque Lucas consiguió un trabajo en otra ciudad y Valeria y yo habíamos tomado caminos separados unos meses. Antes de la cena. No fue por algo malo. Simplemente crecimos en direcciones diferentes. Ella sigue siendo una de las personas más importantes de mi vida, aunque ya no estemos juntos. Cuando mi familia se dio cuenta de que no podían contactarme, empezaron a aparecer en lugares que frecuentaba. Mi madre fue a mi trabajo una vez. Llegó a recepción con cara de preocupación, preguntando por mí. La recepcionista me avisó y salí a la entrada. La vi ahí, con su abrigo caro y su bolso de marca, mirando a su alrededor con esa expresión de incomodidad que usaba cuando no estaba en control. Samuel, dijo, aliviada al verme. Por fin, llevo semanas intentando localizarte. Lo sé. ¿Por qué no contestas? Porque no quiero. Mi madre
padre parpadeó, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. En su mundo, los hijos no decían no quiero. Tu padre estuvo mal, dijo, después de un silencio incómodo. Reconoce que se pasó, pero no era su intención hacerte daño, humillarme, porque eso fue exactamente lo que hizo, mamá. Me humilló frente a toda la familia, y ustedes se rieron. No nos reímos todos, dijo, con un tono de defensa que me hizo hervir la sangre. Vos no te reíste, pero tampoco dijiste nada. Nunca decís nada. Siempre te quedas callada mientras él hace lo que quiere. ¿Sabes cuánto tiempo llevo viendo eso? Cuánto me dolió cada vez que permitiste que me tratara como menos. Mi madre abrió la boca, la cerró. Por un momento, vi algo parecido al remordimiento en sus ojos, pero luego hizo lo que siempre hacía, miró hacia otro lado. Deberías volver a casa, dijo, en voz baja, hablarlo como una familia. No tengo una casa allí, ni una familia. Me di la vuelta y entré de nuevo a la oficina. No la volví a ver en persona durante mucho tiempo. Me enfoqué en el trabajo como nunca antes. Llegaba temprano, me quedaba tarde, asumía proyectos que nadie más quería. No por ambición, sino porque el trabajo era el único lugar donde mi valor no estaba en duda. Si hacía bien mi trabajo, me reconocían. Si me equivocaba, me lo decían y lo corregía. No había segundas intenciones. No había favoritismos. Mi jefe, Sergio, notó mi dedicación y empezó a asignarme tareas más importantes, a incluirme en reuniones con clientes, a confiarme responsabilidades que normalmente daban a empleados con más años de experiencia. Un día me llamó a su oficina. Samuel, necesito hablar con vos. He visto tu trabajo y creo que tenés potencial para liderar. Quiero ofrecerte un puesto de coordinador en el área de desarrollo. Es un ascenso importante, más responsabilidad, mejor sueldo, equipo a cargo. Coordinador, repetí, como si no entendiera la palabra. Sí, pero no te voy a mentir, es un puesto difícil. La gente que tenés a cargo no siempre es fácil de manejar. Vas a tener que aprender a liderar, a tomar decisiones difíciles, a poner límites. ¿Crees que podés hacerlo? Poner límites, tomar decisiones difíciles. Era exactamente lo que había estado aprendiendo en mi vida personal. Sí, dije, sin dudar, puedo hacerlo. Ese ascenso cambió todo, no solo porque ganaba más dinero, sino porque me demostró algo que mi familia nunca me había permitido creer, que valía algo, que podía construir algo por mí mismo, que no necesitaba su aprobación ni su apellido para ser alguien. En los meses siguientes, mi equipo logró resultados que nadie esperaba. Terminamos proyectos que llevaban años estancados. Conseguimos clientes nuevos. Redujimos tiempos de entrega. Mis compañeros empezaron a respetarme, no porque tuvieran miedo, sino porque veían que trabajaba tan duro como ellos y los apoyaba cuando lo necesitaban. Sergio me promovió de nuevo un año después. Tenía 24 años y era jefe de departamento. Fue durante esa época cuando conocí a Irene. Llegó a la empresa como pasante. Estudiaba administración de empresas, le faltaba un año para terminar la carrera, y tenía una energía que me desarmaba. No era ruidosa ni extrovertida. Era silenciosa, observadora, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Nos asignaron un proyecto juntos. Pasábamos horas en la sala de juntas, planeando estrategias, resolviendo problemas. Al principio todo era profesional. Luego empezaron las conversaciones después del trabajo. Un café que se extendía hasta tarde. Una cena que no planeamos pero que terminó siendo la mejor noche en meses. Le conté sobre mi familia. No todo al principio, solo que había crecido sintiéndome fuera de lugar, que mi padre había sido cruel, que ya no hablaba con ellos. Irene no se horrorizó, no me miró con lástima, simplemente asintió y dijo, los lazos de sangre son sobrevalorados. Esa frase se quedó conmigo, porque era verdad. Pasé 22 años de mi vida creyendo que la familia lo era todo, que debía lealtad a esas personas solo porque compartíamos un techo y un apellido. Pero el apellido era mentira, el techo era una prisión, y la lealtad, un contrato que solo yo firmé. Irene y yo empezamos a salir. Fue lento, ambos teníamos miedo de arruinar lo que estábamos construyendo, pero poco a poco fuimos abriéndonos. Ella me contó de su padre ausente, de su madre sobreprotectora, de los años que pasó cuidando a sus hermanos menores mientras intentaba no desaparecer en el proceso. Todos cargamos con algo, me dijo una noche, mientras caminábamos por el parque cerca de su apartamento. La diferencia es si decidimos cargarlo solos o acompañados. Decidí cargarlo acompañado, y por primera vez en años, sentí que no estaba solo. Cumplí 25 años, luego 26. Mi carrera seguía creciendo. Mi relación con Irene se volvía más sólida cada día. Lucas había vuelto a la ciudad y retomamos nuestra amistad como si el tiempo no hubiera pasado. Mi familia adoptiva seguía siendo un recuerdo doloroso, y mi familia biológica seguía siendo un fantasma. No busqué a mi padre biológico de nuevo. Después de su respuesta al detective, entendí que no podía obligar a un desconocido a quererme solo porque compartíamos ADN. Eso no era familia, eso era casualidad biológica. Ocasionalmente escuchaba algo de mis padres adoptivos a través de conocidos. Mario se había casado. Carla seguía viviendo en la casa familiar. Mi padre había tenido problemas de salud, nada grave al principio, pero suficiente para que mi madre intentara contactarme de nuevo, esta vez a través de un mensaje en LinkedIn. Samuel, tu padre no está bien. Por favor, comunícate conmigo. Necesitamos hablar. Lo leí varias veces. Sentí rabia porque después de
de años de silencio mi madre creía que podía escribirme como si nada. Tristeza también, de esa que no se va con el tiempo. Pero sobre todo sentí algo que no esperaba, indiferencia, suficiente para saber que no iba a responder ese mensaje. No porque fuera rencoroso, sino porque había aprendido que algunas puertas, cuando se cierran, deben permanecer cerradas. La llamada llegó un mes después. Era un número desconocido. Atendí porque estaba esperando una entrega. Samuel, reconocí la voz de inmediato. Carla, soy Carla. No cuelgues, por favor. No colgué, no sé por qué. Tal vez porque una parte de mí quería escuchar lo que tenía que decir. Papá está en el hospital. Tuvo un infarto. No fue grave, pero los médicos dijeron que necesita operarse. Está asustado. Guardé silencio. Mamá te ha estado buscando. Te escribió por LinkedIn, ¿verdad? No contestaste. Y entiendo por qué. Pero esto es serio, Samuel. Deberías venir. Debería. ¿Por qué? Porque es tu padre. No, Carla, no lo es. Él mismo se encargó de dejarlo claro 4 años atrás. En Nochebuena, frente a todos. ¿Te acordás? Silencio. Me acuerdo, dijo finalmente, en voz baja. Y estuvo mal. Fue un idiota. Pero está enfermo. ¿No crees que merece una oportunidad? Él merece una oportunidad. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de los 22 años que viví con ustedes sintiéndome invisible? ¿Qué hay de las noches que lloré sin entender por qué no me querían como a vos o a Mario? ¿Qué hay de la humillación que sentí cuando el hombre al que llamé padre toda mi vida decidió que la mejor forma de celebrar la Navidad era destruirme? Carla no respondió. No voy a ir, dije, no porque sea rencoroso, sino porque aprendí a quererme lo suficiente como para no volver a ponerme en un lugar donde mi existencia es motivo de burla. Pero, cuídate, Carla, colgué, y por primera vez en 4 años, no sentí culpa. Mi padre se operó y sobrevivió. Eso lo supe después, por terceros. Un amigo de la infancia que seguía en contacto con Mario me contó que todo había salido bien y que mi madre no se separaba de su lado. Nadie de mi familia volvió a contactarme. Y yo seguí con mi vida. Irene y yo nos mudamos juntos. Encontramos un apartamento pequeño pero acogedor, en un barrio tranquilo, con suficientes plantas como para que ella estuviera feliz y suficiente espacio como para que yo no me sintiera atrapado. Adoptamos un gato gris con manchas blancas que Irene llamó Nube y yo llamé ese bicho que no para de romper cortinas. Lo queríamos como si fuera nuestro hijo. Sergio, mi jefe, se había convertido en algo parecido a un mentor. Me enseñó a negociar, a liderar con empatía, a tomar decisiones difíciles sin perder la humanidad. Un día, hablando de la vida, le conté toda mi historia. Sergio me escuchó en silencio. Cuando terminé, se quedó mirándome con una expresión que no supe descifrar. ¿Sabes qué me enseñó mi padre?, dijo finalmente. Me enseñó que la familia no es la que te toca, es la que elegís. Y parece que vos has elegido bien. Fue uno de los cumplidos más importantes que recibí en mi vida. Llegué a los 30. Irene y yo nos casamos en una ceremonia pequeña, en un jardín, con Lucas como testigo y Valeria como la única invitada de mi lado. Mi familia no estaba ahí, y por primera vez, no sentí su ausencia como un vacío. La sentí como una elección. Mi elección. Unos meses después de la boda, recibí una carta. Estaba en el buzón, sin remite, con mi nombre escrito a mano en un sobre amarillo. La abrí con cuidado. Dentro había una hoja doblada en 3 partes, con una letra temblorosa que me costó reconocer. Era de mi madre. Querido Samuel, sé que probablemente no quieres leer esto. Sé que te hemos fallado de maneras que no puedo reparar. Pero necesito que sepas algo antes de que sea demasiado tarde. Siempre supe que eras especial. Desde el primer día que te vi, cuando te trajeron a casa, supe que eras diferente. No porque fueras adoptado, sino porque tenías una luz que ninguno de nosotros tenía. Tu padre nunca supo cómo manejar eso. Él es un hombre que mide el valor en logros y en sangre. Y vos lo desarmabas, porque eras mejor que él en todo lo que importa y ni siquiera compartías su apellido. Por eso te humilló esa noche. No porque no te quisiera, sino porque tenía miedo de que descubrieras lo poco que él vale en comparación. Yo también tuve miedo. Miedo de enfrentarlo. Miedo de defenderte. Miedo de perder lo poco que tenía. Y te pido perdón por eso, aunque sé que no merezco que me lo des. Tu padre está enfermo. Realmente enfermo. El corazón le falla y los médicos dicen que le queda poco tiempo. Me pidió que te escribiera, no para pedirte que vuelvas, sino para decirte que se equivocó, que siempre supo que eras su hijo, aunque no quisiera admitirlo, que el error fue suyo, no tuyo. No te pido que respondas, no te pido que nos perdones, solo quería que lo supieras. Te quiero, Samuel, siempre te quise, aunque no supiera cómo demostrarlo. Leí la carta 3 veces. La primera vez sentí rabia, porque mi madre seguía poniendo excusas y su arrepentimiento llegaba tarde, demasiado tarde. La segunda vez sentí tristeza por esa mujer que había vivido toda su vida con miedo, por mi padre que había construido su identidad sobre una mentira, por los años perdidos y las palabras que nunca se dijeron. La tercera vez sentí paz. Guardé la carta en la caja donde tenía el certificado de adopción y el informe del detective. Esa caja que había guardado durante años, que había llevado de mudanza en mudanza, que había abierto en noches oscuras para recordarme de dónde venía. Ya no necesitaba abrirla, porque había aprendido que el origen no define el destino. No respondí la carta. No fui al funeral de mi padre cuando murió 6 meses después. No llamé a mi madre cuando supe que se había quedado sola. No busqué a Mario ni a Carla cuando el
destino los puso en mi camino. No por rencor, sino porque ya no eran mi responsabilidad. Mi familia es Irene, que me ve y me elige todos los días. Es Lucas, que estuvo ahí cuando no tenía a nadie. Es Valeria, que me enseñó que el amor no siempre es para siempre, pero que el cariño bien dado no se va. Es Nube, el gato gris con manchas blancas que ronronea en mi regazo mientras escribo esto. Mi familia son las personas que me hicieron sentir que valía la pena existir. Y eso es más de lo que mi sangre me dio jamás.